Hola, buenas tardes. ¿Se escucha bien ahí o no? ¿Sí? A ver, el material que hemos preparado para esta tarde, la verdad es que la primera parte ya se encuadra en otro trabajo que presentamos con Francisco Pino en TVU hace algunos meses. La primera parte que tiene que ver con las relaciones de poder en la Guerra de las Galaxias, ¿ya? Y especialmente le hice algunas modificaciones a esa parte, y para el día de hoy especialmente preparé una relación, ¿no es cierto?, de la serie Game of Thrones o Juego de Tronos, ¿no es cierto?, a partir de la teoría de arquetipos de Carl Jung, ¿ya? Después les voy a explicar un poquito en qué consiste esto, y simplemente les dejo la aclaración para que veamos en los dos ámbitos que se va a dividir esta presentación. Como les decía, primero relaciones de poder en la Guerra de las Galaxias y después arquetipos en Juego de Tronos, ¿ya? Bien, para hablar de relaciones de poder, ¿sí? ¿No? Para hablar de relaciones de poder en la Guerra de las Galaxias, me voy a remitir a tres filósofos que desarrollaron su pensamiento fundamentalmente durante la primera mitad del siglo XX, ¿ya? Estoy hablando de Antonio Gramsci, de Cornelius Castoriadis y de Michel Foucault, ¿ya? Para referir a Antonio Gramsci, vamos a tratar el poder hegemónico. Como ustedes bien saben, este filósofo italiano, ¿no es cierto?, desarrolló su teoría del poder hegemónico en sus cuadernos de cárcel. Cuando estuvo encarcelado, no es verdad, pasó gran parte de su vida encarcelado este filósofo. Entonces queremos plantear cómo en el imperio de la Guerra de las Galaxias, ¿no es cierto?, se pueden presentar estas manifestaciones de poder. Vamos viendo algunos ejemplos. Poder hegemónico, les decía, ¿no es cierto? ¿A qué nos referimos con este poder hegemónico? Como ustedes pueden ver en pantalla, ¿no es verdad?, estamos refiriendo a todas estas manifestaciones que tienen que ver con macro ritos sociales, si se quiere. Como ustedes pueden ver, es manifestar a gran escala un poderío, en este caso el poder imperial, en la serie de la Guerra de las Galaxias, ¿no es cierto? Por ejemplo, la explosión en este caso, ¿no es cierto? Insisto, estamos hablando de macroestructuras sociales que se representan en una dimensión, si se quiere, global, planetaria, para poder manifestar este poder, insisto, poder hegemónico, poder imperial, ¿ya? Entonces, como les decía, son ritos. Aquí tenemos también otra manifestación tecnológica que tiene que ver con la estrella de la muerte. ¿Se acuerdan de la estrella de la muerte? ¿No es cierto? Cómo se va cargando esto, y desde luego va a ser una macro manifestación social del poder, como puede ser en la actualidad las bombas atómicas, ¿no es cierto? También otro tipo de relaciones... ¿Apago entonces? Sí. ¿Sí? ¿Se escucha bien? Ya. Otro tipo de relaciones también, entonces, que ya se dan en una dimensión más interna, pero que desde luego también van a ser extrapoladas a esta dimensión social global de la que yo les hablaba, ¿no es cierto? Insisto, ejecución de ritos para manifestar el poder del imperio, ¿ya? Vamos a apreciar una serie de simbolismos. Si ustedes ya se van fijando
en los colores, en la ornamentación, en la disposición, si se quiere, de los componentes, en este caso del ejército. Ya podemos ir notando incluso, podemos ir viendo una disposición prusiana, por ejemplo, ¿no es verdad? Lo mismo acá, vemos las naves también, vemos toda la organización dispuesta, toda la organización militar en este caso, que nos va hablando de un imperio organizado, ¿no es cierto?, con un poder bélico y con una organización, como les decía, militar, prusiana, hasta incluso esto lo podemos ver desde mucho antes, ¿no es cierto? Ya en el Imperio Romano veíamos este tipo de organizaciones para manifestar poder. Desde luego también las imágenes que vamos a ir viendo aquí ya parecen calcadas incluso de lo que hacían los nazis, ¿no es cierto? Ustedes se habrán dado cuenta cuando vieron estas películas cómo se ve reflejado aquí el imperio nazi, o hasta incluso también el imperio soviético, etc. El fascismo también se puede ver representado en todo este tipo de manifestaciones, como les decía, que son ritos de un poder hegemónico. ¿Ya? Bien, eso en cuanto a este primer poder hegemónico, donde decíamos que fundamentalmente lo que nos interesa aquí es ver cómo se legitima este poder hegemónico en la construcción cultural de una sociedad. Por eso que veíamos una serie de simbolismos, una serie de organizaciones comportamentales, visuales que denotan este poder hegemónico. ¿Ya? Vamos a pasar a otro tipo de poder, que lo vamos a ver a través del filósofo griego Cornelio Castoriadis. En este caso estamos hablando de un poder heteronómico. Vamos a ver lo que es esta heteronomía rápidamente. ¿Qué vamos a entender por heteronomía? La heteronomía desde la filosofía de Cornelio Castoriadis consiste en una sumisión de la voluntad. Es decir, cómo dentro de una sociedad nosotros como individuos muchas veces sin darnos cuenta, es decir, involuntariamente sometemos nuestra voluntad a lo que se nos impone a partir del régimen hegemónico que veíamos anteriormente, y lo legitimamos sin cuestionarnos y lo naturalizamos. En eso consiste la heteronomía, ¿ya? Es decir, se hacen incuestionables ciertas cuestiones sociales, como podrían ser en la actualidad, por ejemplo, pero que ya se está saliendo un poco de esto afortunadamente, pero las relaciones de patriarcado, la diferenciación de género, etcétera, que hoy en día son cuestiones que precisamente están en el tapete porque ya dejan de estar tan naturalizados como lo eran en las generaciones precedentes, ¿no es verdad? Veamos algunos ejemplos. En este caso vamos a ver claramente graficada en la Guerra de las Galaxias esta relación de heteronomía entre la relación del maestro con el Sith, ¿ya? ¿Por qué? Porque desde luego es una relación de sumisión. Si ustedes se dan cuenta, siempre van a ser imágenes oscuras, siempre hay un aprendiz que ve al maestro desde el temor, que no le mira a los ojos, siempre hay es una relación timorata, donde hay un sometimiento de voluntad que muchas veces es por la fuerza, ¿ya? Entonces, desde luego que estamos frente a una relación que no es transversal, como vamos a ver más adelante con el otro tipo de poder que vamos a presentar, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa en este poder heteronómico, como les decía? Es una relación de sumisión de la voluntad del aprendiz hacia el maestro Sith, cuestiones que ya les venía diciendo. Se naturalizan en el tiempo, se hacen incuestionables ciertos comportamientos para la formación del aprendiz, ¿ya? Comportamientos como este, por ejemplo, el doblegamiento de la voluntad a través de la tortura, ¿ya? Entonces, desde luego que estamos, insisto, frente a una relación que es desde un ser dominante que somete, ¿ya? Y otro que se deja someter como parte de su formación, es decir, se naturaliza esta relación, ¿no es cierto?, de doblegamiento, donde hay, insisto, alguien que domina al otro. En este caso, por ejemplo,
esta emblemática escena, ¿no es cierto?, donde el emperador está electrocutando a Luke Skywalker y ahí está viendo Darth Vader, ¿verdad? Sin embargo, él va a salir de esta heteronomía lanzando a su maestro al vacío, ¿ya? Ahí entonces dejamos esta relación de heteronomía para pasar a una autonomía individual que desde luego también podemos llevarlo a un plano social. Es decir, lo que nos plantea Castoriadis en el fondo es que nosotros podemos como sociedad salir de la heteronomía, podemos salir de este doblegamiento de la voluntad a través de una revolución social, ¿ya? Y el otro tipo de poder que él quería presentar en torno a Star Wars lo planteamos a partir del pensamiento de Michel Foucault. En este caso hablamos de un poder que él lo denomina microfísica del poder, y que yo más abajo, ¿cierto?, les dejo la bajada de poder transversal, porque se hace mucho más fácil de comprender, ¿no es cierto? Así como veíamos anteriormente un tipo de poder que venía desde una autoridad, que venía desde un ente que doblegaba al otro, en este caso nos vamos a poder dar cuenta cómo estamos frente a una relación de poder mucho más transversal, una relación de poder donde existe la posibilidad de conversación, donde hay diálogo, en esta relación que se da ahora al interior de los Jedi. Desde luego que la relación de poder que tiene el maestro Sith con el aprendiz y la que tiene, ¿no es cierto?, el maestro con su aprendiz, pero en el entorno Jedi, es completamente distinta, ¿ya? Es decir, aquí ya estamos frente a un poder transversal donde se pone en pugna las relaciones en torno al sistema de dominación. El poder va a emanar desde las pequeñas instituciones sociales, no desde las macroestructuras como veíamos en el poder hegemónico en un comienzo, ¿no es verdad? Acá interesa, por ejemplo, la interacción persona a persona. A eso nos referimos con instituciones. No estamos hablando de Estado ni de ese tipo de organizaciones a macroescala. Estamos hablando simplemente de cómo podemos relacionarnos en el barrio, cómo son nuestras relaciones interpersonales, y de ahí, ¿no es cierto?, ir generando otro tipo de relaciones de poder. Como ustedes pueden ir viendo en las imágenes, desde luego que la situación de las relaciones de poder es otra, como ya les venía adelantando. Ahí se genera una confianza, se genera un vínculo, se genera una estima, una emocionalidad positiva en este caso, no a través del miedo como veíamos en las relaciones anteriores, ¿ya? Es una relación más igualitaria entre el maestro Jedi y su aprendiz, es una relación más dialogante y con mayor autonomía personal, ¿ya? Todo esto queda reflejado en las imágenes que yo les voy mostrando acá, ¿ya? Y desde luego entonces, como les decía, dejamos de lado las grandes instituciones para ocuparnos de las personas. No nos interesa ni un imperio, ni el Estado, ni los organismos políticos de alto vuelo. Sí, las pequeñas organizaciones sociales y las relaciones entre personas. Es decir, estamos hablando de un poder en las relaciones de vida cotidiana, ¿ya? Eso es lo que nos plantea la microfísica del poder, este poder transversal desde la teoría de Michel Foucault. Bien, eso en cuanto a los ejemplos que les he traído de poder. Ahora vamos a tratar de establecer algunas cuestiones arquetípicas en Juego de Tronos, ¿ya? Para esto les voy a plantear brevemente algunas cuestiones fundamentales de la teoría de los arquetipos desde la perspectiva de Carl Gustav Jung, ¿ya? Este psicoanalista suizo, discípulo de Freud, desde luego que se aleja de Freud, luego desde que se da cuenta que el enfoque de Freud era solamente una libido sexual, Jung va a pensar que hay cuestiones más interesantes para poder analizar, ¿no es cierto?, a las comunidades humanas. En este caso, ¿qué vamos a entender de la teoría de arquetipos desde la perspectiva de Carl Gustav Jung? Cuestiones fundamentales. Es el resultado de la experiencia humana a través de la historia, ¿ya? Primer eje que debemos tener como cuestión central, para luego ir revisando las imágenes que les he traído, ¿ya? El arquetipo será la memoria más remota de la experiencia humana. Tengamos también eso como eje fundamental.
También estamos hablando de un plano de realidad distinto al físico, un plano de realidad distinto con las cronologías tradicionales, o distinto, ¿no es cierto?, con el mundo que habitualmente vivimos. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un plano de realidad en el mundo arquetípico que tiene que ver con la dimensión del inconsciente, de un inconsciente individual, de un inconsciente colectivo, que nos permite crear realidad desde otra perspectiva, ¿ya? En este sentido también hemos de decir que los arquetipos son figuras fantasmagóricas, mitologizadas. Vamos a ver el ejemplo de un mito también relacionado a Juego de Tronos. En este caso, como les decía, el mito, ¿no es cierto?, se origina en la experiencia más remota de la humanidad, ¿ya?, en lo más adentro que podemos tener como seres humanos. Entonces también hemos de entender los arquetipos como figuras ejemplares digo, en búsqueda de una seguridad ontológica, para responder frente a las incertidumbres de la vida individual y social. Seguridad ontológica, ¿no es cierto?, entendida como todas aquellas certezas que nos permiten vivir en sociedad de una forma más o menos armónica, ¿ya? Bien, dicho esto, vamos a ir revisando en base a estos conceptos algunas ejemplificaciones que encontramos en Juego de Tronos. Como les decía, la teoría de los arquetipos de Carl Gustav Jung. Veamos, por ejemplo, esta primera imagen de Brandon Stark, ¿no es cierto?, el cuervo de 3 ojos. Acá hago anotación de Bachelard a partir de la capacidad de ensoñación, es decir, cómo como seres humanos, ¿no es cierto?, con nuestra capacidad de imaginación, de ensoñación, más allá de un mundo onírico. Recuerden que nosotros despiertos también podemos tener posibilidades de ensoñación, posibilidades de imaginación, ¿no es cierto? En este caso, el cuervo de 3 ojos tiene la posibilidad de desprenderse de su conciencia, viajar hacia otro mundo que lo va a remitir desde luego a otro plano de realidad, como ya les decía, a otros tiempos cronológicos, a otros niveles de conciencia. Y esto desde luego que va a tener que ver con una concepción arquetípica para construir mundos, ¿ya? El caso de los caminantes blancos también, potentísimo ejemplo el de los caminantes blancos. Algunas cuestiones básicas de estos seres que se ven representados sobre todo en la última temporada de la serie, que representan la gran guerra universal. ¿Cómo no va a ser potente esto desde un mundo alegórico, desde un mundo arquetípico, ¿ya? La pugna entre la vida y la muerte, es decir, dos cuestiones fundamentales de la vida y la muerte en pugna permanente, ¿no es cierto?, como una forma de alegoría fantasmagórica. También, desde luego, que son parte de una construcción arquetípica, ¿ya? Los caminantes blancos, como desolación también, ¿no es verdad? Es decir, como expresión de terror, incertidumbre, desolación, digo, de la propia experiencia humana, pero ahora en un sentido existencial. ¿Cómo no nos va a estar hablando esta imagen de una existencia desoladora, a lo mejor de nuestra propia contemporaneidad, a lo mejor de todo aquello que no nos ha permitido la modernidad, a lo mejor, ¿no es cierto?, de las construcciones inclusive postmodernas que también hoy en día están un poco en tela de juicio? Entonces, aquí también podemos ver que hay cuestiones que, desde luego, traspasan a la propia imagen y que nuevamente, si vamos a lo más remoto de la existencia, nos podrán remitir a figuras arquetípicas. El rey de la noche, el poder de la muerte, ¿no es cierto? Yo al menos cuando veo esta imagen, es lo primero que se me ocurre al hablar de la guerra de los mundos, al hablar, ¿no es cierto?, de la gran guerra universal de la que les hablaba entre los vivos y los muertos. El rey de la noche como representación del implacable poder de la muerte, aquella muerte de la que no podemos escapar, ¿no es cierto?, lo cual también nos puede llevar a lo más remoto de la existencia humana desde una perspectiva arquetípica. Ahora pasamos a otra figura que para mí es ejemplar en esta serie, en Juego de Tronos, la de Daenerys Targaryen, ¿no es cierto?
ella como reina, en este caso, también llamada, ¿no es cierto?, Daenerys de la tormenta, la que no arde, rompedora de cadenas, madre de dragones, es decir, una cantidad de títulos que nos remiten a una promesa, que nos remiten a, insisto nuevamente, posibilidades de ensoñación de la existencia humana, que van a tener que ver, desde luego, con algo que va mucho más allá de nuestra contingencia o de lo cotidiano. Recordemos que estamos remitiendo al arquetípico, a lo más remoto de nuestra existencia, estamos remitiendo a posibilidades de construir mundos en otros planos de realidad. En este sentido, así como ella encarna una promesa, lo cual queda claramente reflejado en esta imagen, ¿ya? El pueblo acepta esta promesa. Y es una cuestión que nuevamente remite a lo más profundo, insisto, de la experiencia, de la historia, de la memoria humana, porque es una permanente. Esta promesa que ella hace de romper cadenas fundamentalmente, probablemente ha sido un tópico que ha estado dando vueltas durante toda la existencia humana, ¿no es verdad? Y que parece que a día de hoy todavía tenemos problemas para desencadenarnos. Y los dragones, ¿no es cierto?, van a legitimar esta posibilidad de promesa, desde luego con el poderío que poseen y la armada también que podemos ver abajo, de alguna manera legitimiza la posibilidad de Daenerys de poder cumplir su promesa. El dragón, la figura del dragón, potente, impactante, ¿no es verdad? Bien, para referir a lo anterior, a esta promesa que hace Daenerys, he traído el ejemplo del mito de Prometeo, ¿ya? Porque a partir de este mito, el mito de Prometeo, ¿no es cierto?, remite a una promesa. En ese sentido, la mitología griega también nos permite acercarnos a la promesa que hace Daenerys, insisto, fundamentalmente como rompedora de cadenas, ¿ya? Veamos entonces un poco qué pasa con el mito de Prometeo para poder acercarlo a la experiencia de Daenerys, ¿ya? Como ustedes bien saben, Prometeo es hijo de Zeus. Él se siente protector de la humanidad, por lo que le roba el fuego del Olimpo para dárselo a los humanos como fuente de poder y, ¿no es cierto?, y conocimiento en representación de la luz, ¿ya? Zeus lo castiga por semejante insulto y Prometeo se encadenaba en una roca donde una águila, como ustedes pueden ver en la imagen, irá todos los días a devorarle el hígado. Y como Prometeo es inmortal, entonces tendrá que sufrir este tormento todos los días por mucho, mucho tiempo. Aun cuando finalmente Prometeo es liberado de este martirio, pero ya no va a ser capaz de hacer la promesa que le había hecho a la humanidad, de él considerarse protector, de darle el fuego, de darle el conocimiento, en definitiva de darle la luz, ¿ya? En este sentido, es un mito, ¿no es cierto? Decíamos que los mitos hacen carne en las relaciones arquetípicas. Entonces, esto se podría llevar perfectamente a la actualidad y relacionarlo con las promesas incumplidas de la modernidad occidental, fundamentalmente asociados a la idea de progreso en los sectores periféricos del mundo, donde siguen sufriendo su desarrollo, ¿no es cierto? Nosotros somos un país que no está alejado de ello, lo conocemos en carne propia. Ojalá Daenerys, desde su promesa, desde los arquetipos de Juego de Tronos, sea capaz realmente de soltar las cadenas del mundo. Muchas gracias. ¿Preguntas? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Comentarios, preguntas, dudas, inquietudes, descargos. Acá bien. Buenas tardes. Cuando se habla del arquetipo, usted lo sigue al concepto de mito. Pero ¿en qué sentido va eso? ¿El que el arquetipo es algo así como un dogma?
que todos asumimos como si fuera algo cierto, sin cuestionarlo. Algo así, ¿o no? No exactamente. Yo el mito lo tomo como un ejemplo de un arquetipo, ¿ya? Es decir, como yo les decía en un comienzo, el arquetipo tiene que ver con el inconsciente de la humanidad. Es decir, cómo nosotros comprendemos la realidad social a partir de toda la experiencia humana, la más remota a la que nosotros podamos recurrir e inclusive que no conozcamos. Es decir, el arquetipo habla de la conciencia, si se quiere, como una acumulación de conocimiento que es posible inclusive ser transmitido de generación en generación. Probablemente Jung hoy en día habría hablado de genética. Cuando él realizó sus estudios todavía no estaba desarrollado ese concepto. ¿Otra pregunta? Bueno, agradecemos a Oscar. Un aplauso para él nuevamente. Muchas gracias.